Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Muchas gracias a nuestro Dios por todo lo que está haciendo. Mi recuperación cada vez va mejor y le agradezco a todos los hermanos que me han mandado algún mensaje, que me han hablado para saber cómo va mi salud. Que Dios les bendiga ricamente, y a todos los que me han ayudado de una y de otra manera, les agradezco en el nombre de Jesús por su cuidado que tienen para conmigo y mi familia. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio que queda pendiente. Estamos en una serie de estudios titulada El discernimiento, y esperamos en el nombre del Señor que podamos aprender mucho acerca de este tema para que podamos tener una vida espiritual más enriquecida y que podamos mejorar en nuestra vida espiritual. Yo no sé qué tanto es tu discernimiento o qué tanto conoces acerca del discernimiento, acerca del discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué tanto has desarrollado este conocimiento y cuál es la enseñanza que tú necesitas para que puedas crecer juntamente conmigo espiritualmente, para que podamos servir a Dios de una mejor manera? Si tú tienes alguna área en donde tú quieres que entremos en el discernimiento de esta área en la que tú estás batallando espiritualmente, Dios sabe y tú sabes también qué personas y qué hermanos están batallando espiritualmente, porque quizás no han hecho un discernimiento profundo acerca de la vida espiritual que están desarrollando, y quizás estás practicando algo que tú crees que es bueno y en realidad no lo es. Porque, como dice el profeta en el Antiguo Testamento, que algunas personas a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No vaya a ser que tú y yo o algunos otros hermanos se encuentren en esta situación. Por eso es muy importante que aprendamos a desarrollar el discernimiento. Vamos a recordar un poco de lo que estudiamos el miércoles pasado, porque esto nos va a ir ayudando mucho en nuestras próximas clases. El discernimiento, discernir, del griego quiere decir, del griego, en griego viene siendo diacrino, con K, diacrino, como palabra día, y luego crino con K. Eso es discernir, del griego diacrino, que significa separar, hacer diferencia entre una cosa y otra. Y yo te puse el ejemplo muy sencillo de las dos manzanas.
una manzana que era roja y deliciosa y otra manzana que era así media verde, que no era tan roja. Y yo te dije de que yo ya había encontrado la manera de hacer la diferencia entre estas dos manzanas, entre una y otra manzana. ¿Cómo pude realizar esto? Bueno, a través de la experiencia y a través del conocimiento, tanto comer manzanas, tanto verlas y poder distinguir y poder examinar y al final comprender que hay manzanas diferentes, que hay manzanas que son arenosas y no son jugosas. ¿Tú me entiendes cuando yo digo que es una manzana arenosa y no jugosa? Que cuando la muerdes se siente como arenosa, no se siente el jugo. No es jugosa, es una manzana arenosa, no jugosa. Y también te enseñé otra manzana, que esta manzana sí es jugosa, pero sabrosa también. Y esas dos manzanas que te enseñé el miércoles pasado, pues ya me las comí. Y pues pude volver a distinguir nuevamente y hacer la diferencia por el conocimiento que ya tengo, tanto comer manzanas, que son diferentes. Manzanas arenosas, no jugosas, manzanas jugosas, no sabrosas. Recuerda, estas dos manzanas pueden representar lo bueno y lo malo. Y tú y yo debemos saber escoger cuando se llega el tiempo, cuando se llega el momento de discernir entre lo bueno y lo malo. Debemos de saber escoger qué es lo que vamos a escoger. Al final, cuando ya comprendimos y entendimos acerca de esto, qué es lo que verdaderamente vas a escoger y qué es lo que verdaderamente vas a seleccionar para que tú puedas llevar una vida rica espiritualmente y puedas enseñar a otros a poder discernir. Así que discernir del griego diacrino significa separar, hacer diferencia entre una cosa y otra. Quiere decir que vas a poder distinguir, examinar, entender y comprender. Hablamos un poquito acerca también de Adán y Eva. Adán y Eva, dijimos que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban porque no tenían el conocimiento del mal, ni del bien tampoco. Eran dos niños inocentes. Ellos estaban desnudos, no se avergonzaban ni uno ni el otro, porque no tenían el conocimiento aún del mal o no tenían el conocimiento del bien. El único conocimiento que tenían Adán y Eva era que tenían a un padre, a un Dios amoroso. Ese era el único conocimiento que tenían a un creador, que tenían a un padre, que tenían a un Dios y que este Dios les daba todo lo que ellos necesitaban. Así que esos eran los dos conocimientos que ellos tenían en su mente. Solamente eso es lo único que sabían. Tenemos a un Dios, a un Padre, y este Padre es bueno y nos da todo lo que necesitamos. Así que eso era todo lo que ellos tenían en su mente. Tenemos a Dios y Dios nos da todo y solamente recibimos lo bueno, solamente recibimos cosas buenas. Porque la Biblia dice que cada vez que Dios hacía algo, miraba que era bueno en gran manera. Ellos tenían alimentación, tenían la protección, tenían básicamente el acompañamiento de Dios todos los días de su vida. Esto era lo que ellos tenían. Y fíjense que no necesitaban más, no necesitaban otras cosas, porque lo tenían todo. Y sobre todo tenían la ayuda y la bendición de nuestro Dios. Así que Dios les dio mandamiento, pueden comer de todos los árboles, lo tenían todo. Solamente no pueden comer de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes creen que ellos necesitaban verdaderamente comer del fruto de la ciencia del bien y del mal? ¿Lo necesitaban? Dios les dio una advertencia y les dijo, si ustedes comen de este fruto de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirán. ¿Ustedes creen que ellos iban a arriesgarlo todo, iban a perder la amistad que tenían con Dios, el tenerlo todo por
comer de un solo árbol cuando ellos podían comer de todos? Entonces, el conocimiento que tenía Adán y Eva era un conocimiento limitado. Su único conocimiento era el conocimiento que tenían acerca de Dios y que Dios les daba todo y que recibían solamente cosas buenas de nuestro Dios. Su manutención, su protección y todo lo que ellos necesitaban. Pero después vino otro tercer conocimiento. El conocimiento de cuando se acerca esta serpiente, la más astuta de todos los animales, en Génesis capítulo 3 y versículo 4, en donde ya esta serpiente les empieza a dar más conocimiento. Ya no nada más el conocimiento que tienen acerca de Dios y el conocimiento de que Dios les daba todo y que lo tenían todo. Ahora llega esta serpiente y les dice, no moriréis. Si coméis de este árbol de la ciencia del bien y el mal, ahora les están dando más información y están entrando a otro tercer conocimiento. Y el tercer conocimiento es, no moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ya sabemos lo que dice la palabra de Dios, que entonces ellos decidieron en su libre albedrío el tomar del fruto de la ciencia del bien y el mal, y entonces decidieron comer. Y entonces fueron abiertos sus ojos, y cuando ellos no conocían la vergüenza, entonces se miraron y se avergonzaban de que estaban desnudos. No solamente conocieron la vergüenza, sino que también conocieron el miedo, porque cuando Dios los estaba buscando en el huerto, fueron y se escondieron, y Adán le dice muy claro a Dios, me escondí porque tenía miedo. Y así es la historia de cómo Adán y Eva, en su poco conocimiento que tenían, fueron aumentando hasta que ahora ya sabían el bien y el mal. Por eso es que Dios decide sacarlos del huerto, porque Dios mismo dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y coma también del árbol de la vida y viva para siempre. Y entonces ellos fueron echados del huerto de Edén. Ya sabemos por la historia bíblica que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel, y en el capítulo 4 del versículo 3 al 7, ahí se nos habla lo que ellos practicaban. Uno labraba la tierra y el otro tenía su ganado. Y cuando ellos ya son mayores, pues llevan sus ofrendas al Señor. Al estar yo estudiando la narrativa de la palabra de Dios en este libro de Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7, me di cuenta que el único conocimiento que tenían Caín y Abel, su único conocimiento era el mismo de Adán y Eva. Su conocimiento era que existía un Dios y que podías agradarlo. Seguramente esta información se la dieron sus padres, Adán y Eva, que vivieron felices en el huerto, que lo tenían todo y que Dios se le podía agradar por medio de ofrendas. Porque si ellos no se les hubiera dado este conocimiento, esta información acerca de que podías agradar a Dios con ofrendas, entonces ellos nunca hubieran presentado sus ofrendas. El primero que nos habla la Biblia ahí dice que Caín llevó una ofrenda del fruto de la tierra y se la llevó a Dios. Y luego también Abel decide llevarle una ofrenda al Señor y él escoge lo mejor de su ganado y presenta su ofrenda al Señor. Así que ahí hay dos cosas que ellos conocían. Su conocimiento era que Dios existía y que tú podías agradar a Dios a través de ofrendas. Si no, ellos nunca hubieran presentado una ofrenda. Así que este era el conocimiento que ellos tenían solamente. Dios existe y podemos agradarlo por medio de ofrendas. Pero también ya tenían el conocimiento del bien y del mal, porque ya el conocimiento del bien y el mal por causa de Adán y Eva y ahora también lo tenían sus hijos. Y la palabra de Dios nos dice que entonces cuando Caín es aceptado por Dios por su ofrenda, a Caín no le gustó esto. No le gustó, ya hablamos acerca de esto. Él
no discernió lo mejor. ¿Y qué era lo mejor? Era convencerse que lo bueno es muchísimo mejor que lo malo. La Biblia nos dice que decayó su semblante cuando se dio cuenta que Dios se había agradado de la ofrenda de su hermano. Y él pudo haber discernido, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer para que yo también pueda agradar a Dios? Pudo haber preguntado a su hermano, lo dijimos, pero no. Él decidió en su corazón practicar lo malo. Y la Biblia nos dice que discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo malo, pues ya sabemos que terminó matando a su propio hermano. Y vinieron consecuencias terribles por él haber asesinado a su hermano, sangre inocente. Así que es muy, muy importante poder discernir entre el bien y el mal. Te va a ayudar a vivir mejor delante de Dios. Te va a ayudar a tener una vida espiritual muchísimo mejor. Es muy importante que podamos nosotros discernir bien entre lo bueno y lo malo y podernos convencer en el nombre del Señor. Dejar que Dios nos convenza a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, que es muchísimo mejor practicar lo bueno. Por eso Dios le habla al pueblo a través de su profeta, el profeta Isaías, y en el profeta Ezequiel, y el profeta Ezequiel, Dios le da mensaje a su pueblo Israel a través de su profeta Ezequiel en el capítulo 44 y en el versículo 23. Por favor, hermanos que están allá en el edificio, marquen este texto y léanlo en su casa una y otra vez. Hermanos de la Iglesia de Cristo Southwest, allá en su casa, también ustedes marquen este versículo, apúntenlo por ahí y mediten en estas palabras de Dios, en donde Dios a través del profeta Ezequiel le dice a su pueblo y nos dice a nosotros también, y enseñarán a mi pueblo, dígame bien, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. ¿Te acuerdas de la definición de discernir? Es hacer diferencia. Entonces Dios dice que uno debe de ser enseñado y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Fíjate bien, Dios está pidiendo que debemos de recibir enseñanza, su pueblo, para poder diferenciar entre lo santo y lo profano. Y luego continúa diciendo, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En otras palabras, entre lo santo y entre lo impuro. Recuerda que el rey Salomón era joven cuando es llamado a ser rey de Israel. Y cuando Dios se le aparece en Gabaón y le dice, pídeme lo que quieras, Salomón en su inmadurez no conocía mucho. Estaba creciendo espiritualmente y para poder él gobernar un pueblo tan grande, él le dice a Dios, da a tu siervo corazón entendido. Estoy leyendo en Primera de Reyes capítulo 3 y versículo 9. Salomón le dice a Dios, da a tu siervo corazón entendido para que pueda discernir o para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice el rey Salomón. Entonces el rey Salomón, él mismo, aunque ellos tenían un libro que Dios le había dejado a Moisés y que todos los reyes de Israel tenían que tener una copia de este libro para que pudieran dirigir su vida espiritual y de esta manera no se apartaran del mandamiento santo de Dios y pudieran ellos discernir entre lo bueno y lo malo, aún así Salomón le pide a Dios corazón entendido. Dame un corazón entendido para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Yo no sé cuántas veces tú en tu oración
le has pedido a Dios que te dé sabiduría, que te dé inteligencia espiritual, en este caso un corazón entendido, para que tú y yo, o para que tú, no sé cuántas veces le has pedido a Dios en oración, para que tú puedas desarrollar una mejor vida espiritual? Porque quizás tienes dudas de cómo estás practicando tu cristianismo, o la manera en cómo tú crees que estás practicando tu vida espiritual. Recuerda que se nos está enseñando la doctrina personal, y yo no sé cuál es tu doctrina personal en cuanto al discernimiento, en cuanto al discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ya te dije que el profeta en el Antiguo Testamento dice que algunas personas a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No vaya a ser que tú u otras personas sean así, que piensen que están practicando algo bueno y al final es malo, o estén practicando algo malo y al final es bueno, y no estés discerniendo muy bien en tu vida espiritual. Por eso Salomón le pidió a Dios sabiduría: dame corazón entendido para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para que así pueda yo gobernar a este tu pueblo tan grande. Yo le he pedido mucho a Dios en este tiempo que Él también me dé sabiduría, entendimiento, para yo poder dirigir el pueblo santo de nuestro Dios, para que yo pueda transmitir una enseñanza que pueda ser de beneficio a la vida espiritual de la congregación, y que a través de la administración de la palabra del Señor, tú estés mejorando tu vida espiritual. Ya llevo más de un año y medio, creo, que estoy ministrando la palabra de Dios en la congregación, y yo espero en el nombre del Señor que desde que yo estoy ministrando la palabra, tú ya hayas crecido un poquito en tu nivel espiritual. Y yo espero que a través de estas clases, esta serie titulada El discernimiento, nos ayude a ti y a mí a poder mejorar nuestra vida espiritual, y que podamos servir a Dios de una mejor manera, y que tengamos un entendimiento, que podamos comprender muchísimo mejor la palabra de Dios, y podamos practicar los mandamientos de Dios de una manera excelente, para que nuestro Dios sea glorificado. Así que una de las maneras que uno puede entrar en discernimiento es a través de la palabra de Dios. Si quieres abrir tu Biblia allá en Hebreos capítulo 4 y versículo 12, mira lo que nos dice ahí la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4 y en el versículo 12. Ahí nos dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y mira bien lo que hace la palabra de Dios: penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y mira lo que dice al final: que hace la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios bendiga su palabra. Al tú escudriñar la palabra del Señor, al tú leer una y otra vez la palabra del Señor, Dios a través de su palabra va a poder discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de cada creyente en Cristo Jesús. Por eso hay muchos hermanos que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios para ellos poder discernir entre una cosa y otra, para saber si la manzana es una manzana arenosa y no jugosa, o una manzana que sea deliciosa y sabrosa, y que cuando tú la pruebas te das cuenta que es algo bueno.
Estas dos manzanas, mis hermanos, representan lo bueno y lo malo. Y tú y yo debemos llegar al discernimiento, al conocimiento para poder nosotros distinguir y poder examinar, y de esta manera podamos entender y comprender si lo que estamos escogiendo verdaderamente es lo bueno o lo malo. ¿Qué es lo que estamos escogiendo? Y para poder uno discernir entre lo bueno y lo malo, debemos de recordar que hay 3 definiciones del pecado. Tú debes de conocer estas 3 definiciones del pecado para que tú sepas saber entre lo bueno y lo malo. Si sabes, si estás discerniendo la palabra de Dios como Dios lo enseña en su Sagrada Escritura. Y la Biblia nos habla pues de 3 de definiciones del pecado, y la primera está en Primera de Juan, capítulo 3 y 4. Estos son versículos de la Biblia que ya se han estudiado y que muchos de ustedes ya los conocen. Primera de Juan 3:4, primera definición del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Escucha bien, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú y yo cometemos infracción contra la ley, caemos en pecado. ¿Y qué es esto de infracción de la ley? Bueno, que quebrantamos la ley, que quebrantamos el mandamiento, que desobedecemos el mandamiento de Dios. Por ejemplo, si Dios te dice, y esto es uno de los más fáciles, por ejemplo, si Dios te dice en Juan 5:39, es un mandamiento directo. Si Jesús nos dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si Jesús nos da este mandamiento directo y nos invita a estudiar, nos invita a escudriñar la escritura, y no lo hacemos, pues la Biblia nos dice que si nosotros cometemos infracción del mandamiento y desobedecemos el mandamiento, la Biblia nos dice que es pecado. Por eso cada cristiano, cada hijo de Dios, debe leer y estudiar la palabra de Dios. No importa que no lo hagas diariamente, pero si lo haces una vez a la semana, ya estás obedeciendo el mandamiento de Cristo. Si lo haces 2 veces a la semana, mucho mejor. Si lo haces 3 veces a la semana, excelente. Y si lo haces todos los días, gloria a nuestro Dios, porque el beneficiado vas a ser tú y yo. A Dios no le vamos a beneficiar, pero tú y yo sí nos vamos a beneficiar. Así que todo aquel pues que infringe la ley, cae en pecado, comete pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, desobediencia a la ley. Otra definición de pecado está en Santiago, capítulo 4 y versículo 17. Ahí nos dice Santiago que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos hablando de las 3 definiciones del pecado sencillas para que nosotros podamos conocer y tengamos este conocimiento espiritual para que cuando se llegue la hora de escoger, sepamos escoger lo bueno y no lo malo. La Biblia nos dice pues en Santiago 4:17, segunda definición del pecado, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Que se nos presenta tomar la decisión de hacer lo bueno y muchas veces desistimos de hacer lo bueno y no lo hacemos, y la Biblia nos dice que nos es tomado como pecado. Y aquí es donde mucha gente no entiende esto y no tiene el discernimiento en cuanto al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Y dicen, ¿cómo va a ser eso? Nada más porque no hice lo bueno, ya Dios ya me está diciendo que es pecado. Pues esta definición del Nuevo Testamento nos dice que sí.
que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Ahora ya en Romanos capítulo 14 y versículo 23 está la tercera definición del pecado. Y ahí nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Allá en Romanos capítulo 14 y versículo 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y tú debes de entender esto, porque si no entiendes, no vas a poder discernir. ¿Qué es esto de que todo lo que no proviene de fe es pecado? Quiere decir que si tú dudas y de repente te falla la fe, la Biblia nos dice que al que le falla la fe y al que duda, le es tomado como pecado. Por eso una y otra vez debemos de pedirle perdón a Dios, pedir de su misericordia, cuando muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y de lo que Dios puede hacer en la vida de nuestros seres queridos, de que Dios verdaderamente es poderoso y que no hay nada imposible para nuestro Dios. No debemos nunca de dudar de nuestro Dios, porque la Biblia nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. En esas próximas clases vamos a estar estudiando acerca de lo que se nos habla en la palabra de Dios, acerca de las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne. Y tú tienes que saber la lista de pecados que se encuentra allá en Gálatas capítulo 5, donde dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y en la primera obra de la carne, tú la tienes que conocer. Ahí nos dice la palabra, el adulterio. Y yo creo que no necesitamos tener mucho conocimiento para poder discernir acerca de lo que es el adulterio. Así que ni siquiera voy a entrar en ese tema para poder discernir en cuanto al adulterio. Tú sabes lo que es el adulterio y no vamos a entrar mucho en eso. Ahora hay un adulterio espiritual, del cual sí vamos a entrar en enseñanza, porque ese adulterio espiritual mucha gente no lo conoce. Solamente conocen el adulterio físico, que también es un adulterio muy peligroso, que son todos los hombres y mujeres que caen en adulterio, caen en infidelidad con sus cónyuges. A eso le llama la Biblia adulterio. Y también está el pecado de la fornicación. Hoy en día la juventud ha discernido o ha llegado a este discernimiento. Fíjense hasta dónde ha llegado la iglesia, que muchos jóvenes han llegado a este discernimiento de que han comprendido y han entendido que la fornicación no es pecado. Y ahí es donde nosotros debemos entrar y enseñarles a saber entrar en el discernimiento y enseñarles a través del conocimiento de la palabra de Dios, que Dios no enseña estas cosas. Por eso cada vez más jóvenes y algunas personas, algunos adultos también, han caído en este pecado de la fornicación. También vamos a estar estudiando, les voy a dar una lista de todas las cosas. Vamos a estar estudiando acerca de discernir en cuanto a si es pecado el no leer la Biblia, el no orar frecuentemente, el no adorar a Dios cada primer día de la semana, sino que te vas de paseo o te vas al trabajo o te quedas en casa y dices, bueno, yo voy a adorar aquí al Señor desde mi casa. ¿Es pecado no adorar a Dios en la iglesia? Vamos a entrar a ese discernimiento. ¿Es pecado fumar? ¿Es pecado echarse una copa, una cerveza, un trago de vez en cuando? La Biblia dice que no entrarán los borrachos en el reino de los cielos. Pero ¿y si me tomo una cervecita? Algunas personas han entrado en el discernimiento y dicen, bueno, es malo tomarse un trago, una cerveza de vez en cuando. Ya algunas personas dicen que fumar marihuana no es malo o no es malo. El hacer uso de la marihuana, que muchos jóvenes cristianos, miembros del cuerpo de Cristo en todas partes,
fuman marihuana y creen en su discernimiento, han llegado a comprender y a entender de que no es pecado para ellos. Entonces vamos a estar enseñando en cuanto a estas cosas y esperamos en el nombre del Señor que esto traiga una luz a nuestra vida espiritual para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos y les estorbemos en su vida hacia el pecado para que ellos también puedan heredar las mansiones eternas. Porque lamentablemente Elí, el sacerdote, no estorbó a sus hijos de las cosas que ellos estaban practicando. Y la palabra de Dios nos dice que por no haberle estorbado a sus hijos, vinieron consecuencias en la vida de Elí y en la vida de sus hijos también. Así que debemos de aprender nosotros para poder enseñar a otros. ¿Es mala la música? ¿Puedo escuchar música de vez en cuando? ¿O ir al cine? ¿O qué de los malos pensamientos, los tatuajes, el chisme, las mentiras blancas? ¿Hay algún problema las mentiras blancas? ¿La lascivia? ¿La lujuria? En cuanto al chisme y en cuanto a las mentiras blancas, Job, allá en el capítulo 6 y en el versículo 30, este siervo de Dios, gran siervo de Dios, no había otro en el tiempo de Job que no amara a Dios de la manera como él lo hacía. Y Job, en su capítulo 6, en el versículo 30, él hace una pregunta para sí mismo y él dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? Pregunta Job, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Hay algo malo en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿Te das cuenta? Entonces, tú y yo debemos de aprender a discernir si nuestra lengua hay iniquidad y si en nuestra lengua uno está diciendo cosas inicuas y uno no está discerniendo verdaderamente si estamos practicando algo que está dañando nuestra vida espiritual. Porque quizás tú puedes decir, oye, si el chisme no es malo, no hay problema de que yo le practique a alguien algunas cosas. Y ese es el asunto de que muchas personas aún no han discernido muy bien. Como dijo Job, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Oiga bien, puede discernir las cosas inicuas, y eso es algo bien importante que debemos de aprender nosotros. Si sabemos discernir lo que nuestro paladar o lo que nuestra lengua algunas veces pronuncia, y si estamos cayendo en pecado por causa de nuestra lengua y por causa de nuestras palabras. Tengamos mucho cuidado. Vamos a seguir aprendiendo acerca del discernimiento. Y el primer tema que vamos a estar hablando acerca del discernimiento, vamos a hablar acerca de lo santo y lo profano, aquello que no es sagrado, aquello que no viene de Dios. Y esperamos en el nombre del Señor que esta serie de clases tituladas El discernimiento traigan sabiduría al corazón y nos ayuden a poder discernir entre lo bueno y lo malo y podamos escoger lo que es mejor para nuestra vida espiritual y que podamos enriquecer nuestro espíritu a través de la enseñanza que viene del cielo, ese pan vivo que nos va a ayudar a poder discernir muchísimo mejor entre lo bueno y lo malo. Que Dios te bendiga ricamente. Un saludo para cada uno de ustedes y en el nombre del Señor pido de sus oraciones para que mañana que me den los resultados de la prueba que me mandaría a hacer, que todo me salga bien en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo para todos, les quiero en Cristo Jesús y con la ayuda de Dios pronto nos volveremos a ver. Gracias a los hermanos que pusieron ese video tan lindo. Está muy emotivo, está muy hermoso el recordar las veces que nos reunimos y que pasamos tiempos agradables delante de Dios en el tiempo que estuvimos
adorando a Dios juntamente en la iglesia. Que Dios les bendiga ricamente. Buenas noches y nos vemos en la próxima clase.